Muy bien. Bueno, vamos a platicar un poquito un tema que es importante, que es la disolución de las sociedades, la disolución total y la disolución parcial, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a compartir pantalla con el objetivo de que ustedes puedan ver esto que es importante. Son los últimos ya temas, esperamos que no sé si el curso es bastante extenso, les podamos seguir abarcando algunos otros temas aparte de este, pero este tema sí es bastante extenso. Entonces, queremos entrar también a explicarles a qué son los agentes de comercio, empresa mercantil y sus elementos. Faltaría un poco de propiedad intelectual, pero vamos a explicar esto. No sé si miran las diapositivas, ¿pueden ver? ¿Se ve bien? Lili, sí se ve bien. Bueno, entonces hablemos de la disolución de las sociedades. Bueno, la disolución. La disolución es un acto, en términos generales, ¿verdad? En términos muy generales, es un acto mediante el cual, por voluntad de los socios o por causas establecidas en el contrato de sociedad o en la ley, la sociedad por mandato legal debe dejar de existir y disolverse. La disolución puede ser parcial o total. Cuando la disolución es parcial, la sociedad sigue existiendo, lo único que la participación accionaria, la participación de aporte, o sea, de la sociedad, el aporte de capital, pues eh, se disminuye o se traslada a otro socio y en este caso se hace una liquidación con respecto al socio que participa. La disolución parcial, pues básicamente esta se va a originar en el caso de separación o de exclusión de uno o más socios, ¿verdad? El socio excluido o separado es responsable frente a terceros de todas las obligaciones pendientes hasta el momento de la separación o exclusión de la sociedad. La sociedad debe practicar una liquidación parcial del patrimonio de este con el objetivo de pagarle lo que le corresponda según el haber social. Bueno, vamos a seguir platicando. Con respecto básicamente, si nosotros analizamos los artículos 29, 39, 40 y 226, bueno, vamos a establecer, primero vamos a ver el fundamento, que es el artículo 225, y dice disolución parcial, dice. La exclusión o separación de uno o más socios en las sociedades no accionadas causa la disolución parcial de la sociedad. En las sociedades anónimas estará lo dispuesto en el artículo 111. Y el artículo 111 establece lo siguiente. Adquisición de acciones. La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o separación de un socio, siempre que tenga utilidades. Eso lo habíamos leído en su oportunidad. ¿No? Creo que no vamos a perder mayor tiempo en esto, pero el artículo 111 tiene claridad en cuanto a establecer que cuando hay, voy a explicar así, pues que leamos. Dice, la sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o separación de un socio, siempre que tenga utilidades acumuladas de reservas de capital, únicamente hasta el total de las utilidades y reservas según la objeto legal. Si el total de utilidades y reservas de capital no fueran suficientes para cubrir el valor de las acciones adquiridas, deberá procederse a reducir el capital. Solo se podrá disponer de las acciones que la sociedad adquiera, conforme el primer párrafo de este artículo, con autorización de la Asamblea General y nunca por un precio menor que el de su adquisición. Los derechos que se otorgan las acciones así adquiridas quedarán en suspenso mientras ellas permanezcan en propiedad de la sociedad. Si en un plazo de 6 meses la sociedad no ha logrado la venta de tales acciones, debe reducirse el capital como si fuese lógico. En este caso se refiere al caso en que las sociedades pueden adquirir, las sociedades anónimas, pueden adquirir sus propias acciones. Y ese caso se suscita, acaece ese suceso, cuando
la sociedad, existe la separación o exclusión de un socio, entonces la sociedad puede adquirir las acciones de ese socio, pero siempre y cuando tenga utilidades y reservas de capital voluntarias, no las legales, ¿sí? Eh, hasta el total de ese valor de esas acciones que se pueden adquirir. Entonces la sociedad las adquiere con el objeto de poderlas tener en tesorería un tiempo. Mientras las tenga en tesorería, nadie puede ejercer derechos de voto o derechos, los derechos que confieren esas acciones, hasta que esas acciones no sean expendidas a algún socio, vendidas a algún socio o a algún particular. Y en caso de que esas acciones no sean adquiridas por nadie, pues entonces se procede a reducir el capital en cuanto al monto que corresponda a esas acciones, ¿verdad? Eso lo habíamos visto en su oportunidad. Hemos visto su oportunidad. Y vamos ahora a proceder a pues, seguir desarrollando este tema tan apasionante, que es un tema muy bonito. Bueno, analicemos aquí. Hablemos de la exclusión. Bueno, la exclusión la habíamos explicado en el principio del curso, muy someramente. Vimos algunos casos de exclusión someramente que se nos presentaron cuando analizamos la normativa, cuando estábamos hablando de la dogmática penal, perdón, de la dogmática mercantil en relación a las disposiciones generales de las sociedades. Y pues la exclusión básicamente es una figura que consiste en la expulsión de un socio de la sociedad, se expulsa a un socio de la sociedad en los casos que expresamente establece la ley o que puede establecer el contrato social también, ¿verdad? Por incumplimiento del socio establecido en las obligaciones que impone la ley, obligaciones que impone la escritura social o la comisión de actos dolosos o fraudulentos en contra de la sociedad, que están regulados en los artículos 29, 39, 40, 226 del Código de Comercio. Entonces, la exclusión, el aspecto nuclear de la exclusión, ¿sí? Es la expulsión de un socio de la sociedad. ¿Cuál es la condition sine qua non para que se pueda dar? Tiene que estar establecida en la normativa del Código de Comercio o tiene que estar establecida en la normativa de la escritura social, ¿sí? O tienen que haberse dado, materializado actos dolosos o fraudulentos en contra de la sociedad, como ya lo vamos a determinar, de conformidad con el análisis de la normativa que está citada aquí. Si nosotros analizamos el artículo 29, dice época y forma de las aportaciones. Dice, los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipuladas en la escritura constitutiva. Dice, el retardo o la negativa de la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. Aquí hay una causa de exclusión. Dice, el socio incluso el industrial responde personalmente los daños y perjuicios que ocasiona la sociedad por incumplimiento del marco. Aquí hay un caso. Pero este caso es específico de las sociedades por aportaciones, sociedades no accionadas, ¿no? Entonces, en este caso en particular, entonces si el socio no da su aporte, ¿sí? Entonces se le puede expulsar de la sociedad. En el artículo 39, Código de Comercio, hay otro caso de exclusión. Dice, prohibiciones, se prohíbe a los socios, dice, usar del patrimonio o de la razón social o denominación social para negocios ajenos de la sociedad. Si tuvieran la calidad de industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negociaciones que distraigan sus obligaciones para la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los demás socios o que haya pactos para su contrario. Ser socio de empresas análogas o competitivas, o emprenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros, si no es que el consentimiento unánime de los socios. Esta previsión no es aplicable a los accionistas de sociedades por acciones. Dice, ceder o grabar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de una sociedad de empresas accionadas.
Entonces, cuando se susciten estos presupuestos que están acá, que esos ya no los vamos a analizar uno a uno, porque esos los analizamos al primer parcial, o el segundo creo, dice, sanciona a los socios, dice, el artículo 40, dice. Los socios que violaren cualquiera de las previsiones contenidas en el artículo anterior pueden ser excluidos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, pueden ser expulsados, básicamente. Nosotros analizamos el artículo 226 del Código de Comercio. Dice causas de exclusión. Son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos de los artículos 29, 39 y 40 que acabamos de analizar, este código, el cumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que impone la ley o la escritura social, o sea, deben haber otras obligaciones que impone la ley, escritura social, y la comisión de actos fraudulentos o dolosos en contra de la sociedad. Un acto fraudulento en contra de la sociedad, pues es un acto que vaya en contra del detrimento del patrimonio social, que sea contrario al objeto social, o lógicamente que se cometan hechos punibles en contra de la sociedad, cometan algún delito, ¿verdad? Dice, son causas para la exclusión de uno o más socios en las sociedades no accionadas las siguientes, dice. La condena por falsedad o por delito contra la propiedad. ¿Sí? La quiebra, dice, la interdicción declaradamente para ser comerciante. Entonces, ahí se puede darle a la exclusión. Solo voy a dejar entrar un compañero que está aquí. Y luego vamos a... Ya se salió, ya no me dejó ni siquiera... Bueno, entonces que se meta cuando él quiera. Entonces, lógicamente hay la condena por falsedad, dice, o por delito contra la propiedad. ¿Qué falsedad? Falsedad material, falsedad ideológica. La ley no aclara, solo habla de falsedad. Porque si nosotros nos vamos a buscar los tipos penales que tienen que ver contra la falsedad documental o instrumental, etcétera, que atentan contra la fe pública, la lógica nos lleva a establecer que cuando nosotros hablamos de falsedad, pues lógicamente que sería la falsedad material e ideológica. Me parece que de esas habla. O la equiparación de documentos, que es la falsedad material e ideológica materializada en títulos de crédito, ¿verdad? Dice, o por delito de contra de la propiedad, cuando estamos hablando de una apropiación y retención indebida, cuando estamos hablando de hurto, ¿verdad? De robo, ese tipo de estafa también, ¿verdad? Es un delito contra la propiedad. La quiebra, que el estatus de quiebra, lógicamente, que es un procedimiento, que está en el Código Postal Civil y Mercantil, una persona que pues, tiene insolvencia para cumplir con sus acreedores, y hay necesidad de haberle iniciado un proceso de un concurso voluntario necesario de acreedores. Curso voluntario de acreedores, pues ya lo sabrán ustedes, ya lo habrán visto con el licenciado, su catedrático de Procesal Civil 2, en donde fundamentalmente lo que sucede es que un sujeto que está próximo a caer en estado de insolvencia tiene varios acreedores. El concurso es necesario cuando no queda otro camino que los acreedores sigan ese proceso, lo declaren así para poder hacerse con sus bienes y pagar las deudas en lo que se pueda, porque los bienes no alcanzan, sino que tienen que repartir una repartición proporcional. El voluntario es cuando pues, el sujeto del deudor pues establece que su situación patrimonial no es la más óptima a través de... Entonces hacen un acuerdo de voluntades con los acreedores con el objetivo de que ellos puedan realizar su patrimonio. Esa es la diferencia entre concurso voluntario y necesario, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar ahora vamos a seguir analizando esto. Bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, la separación en contrario sensu de la otra figura que hemos analizado, pues es un acto por medio del cual el socio, por voluntad propia, en los casos que establece la ley, tanto para las sociedades accionadas como para las no accionadas, decide abandonar la sociedad. Decide abandonar la sociedad. Y en este caso en específico, pues básicamente dentro de o sea, la separación es el socio por voluntad propia, o sea, el aspecto nuclear es la voluntad del socio.
El socio no quiere seguir en la sociedad. Y la ley, la escritura constitutiva establece causas, sendas causas ahí, para que cuando estas causas se materialicen, y diga el socio, pues yo ya no sigo aquí. Ya no quiero seguir aquí, ya no sigo, no se me pega la gana y por lo tanto no sigo. Yo no sigo. Entonces, en primer lugar, tenemos no estar de acuerdo a la modificación de la escritura social, artículo 16 del Código de Comercio. Dice, el artículo 16, dice, la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón social o de donación, fusión, disolución o cualesquier otras reformas o ampliaciones se harán constar en escritura pública. Dice, la separación e ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Dice, salvo en las sociedades por acciones, dice, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios, sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría permítanme un momento. Voy a ver un asunto aquí. A ver si no hay alguien en espera aquí. No hay. Vamos a ver aquí. Pensé que no estaba grabando. La verdad que me pasó la clase de ayer y fue realmente una calamidad. Sabes que sí, un lapsus calamis de un momento determinado. Se distrae uno un poquito. Sigamos. Sigamos. Perfecto. Entonces, el último párrafo dice, las sociedades, dice, salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura social requiere el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine. En este caso, la minoría tendrá derecho de separarse de la sociedad. Si se modifica la sociedad por alguna circunstancia, cambio de razón social, aumento de capital, disminución, alguna circunstancia por la que se modifica la sociedad, el socio que vote en contra de esa decisión, o sea, los socios que están en contra de esa decisión, pues pueden básicamente pedir separarse de la sociedad. ¿Sí? Recordemos el caso del artículo 58 también, cuando la administración recae en extraños, o sea, la administración de una sociedad puede estar a cargo de los socios o de extraños, personas extrañas en la sociedad. En ese caso específico, la sociedad puede establecer en un momento determinado que no va a permitir, o sea, en ese caso particular, el nombramiento recae en un extraño, pues los socios pueden separarse de la sociedad. Y para esto podemos verificar el artículo 58, que establece, dice, administrador extraño de la sociedad. Todo socio, en primer lugar, artículo 44 dice, la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores gerentes quienes podrán ser o no socios y tendrán representación judicial. Y entonces el artículo, podemos entender, establecer, la administración puede caer en propios extraños, o sea, en socios o no socios, personas que están en la sociedad. El artículo 58 de este código, es claro en establecer, dice, todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad cuando a pesar de su voto en contra, el nombramiento de administrador recaiga en una persona extraña a la sociedad. Esta disposición no es aplicable a las sociedades por acción. En ese tipo de sociedades no es aplicable. Pero en las sociedades no accionadas, por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, que son sociedades, son sociedades no accionadas, en ese tipo de sociedades se aplica esta disposición. No es aplicable, por ejemplo, en la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento. Ahí no se aplica. También los socios que no están de acuerdo con la fusión, artículo 261, que habíamos hablado nosotros de la fusión también en unas clases anteriores, y establece, dice el socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y responsabilidad de personas, no. Dice, el socio
que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y responsabilidad personal limitada. Este artículo no está bien aquí, perdón, pero voy a buscar este otro código. Es responsabilidad del inconforme. El socio que no esté de acuerdo, ¿cuál era que estábamos leyendo? Este era, ¿verdad? El socio que no esté de acuerdo con la fusión podrá separarse, pero su aportación y su responsabilidad personal ilimitada, escuchen eso, ese artículo está mal redactado en el otro código, dice, el socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y su responsabilidad personal ilimitada, si se trata de socio colectivo, socio comanditado, continuará garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas hasta antes de tomarse el acuerdo de la fusión. O sea, que el socio que de una fusión desee separarse de la sociedad, desee irse de la sociedad, porque no está de acuerdo que esta sociedad se funcione por absorción o por integración en otra. Pues entonces se puede separar, pero sus responsabilidades, si es un socio colectivo o un socio de responsabilidad, un socio comanditado, su responsabilidad solidaria de sociedad eliminada sigue vigente hasta las obligaciones que se hubieran contraído antes de que él tome la decisión de separarse. Básicamente eso. Y el artículo 229 del Código de Comercio establece, dice, el 229 establece dice separación sociedades no accionadas. Dice, en las sociedades no accionadas, los socios pueden obtener su separación no solamente por las causas señaladas en los artículos 16, 58 y 261 de este código, sino también en los casos siguientes. Dice, si la sociedad, a pesar de tener ganancias suficientes durante los 2 ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades, cuando menos el 8% del capital social pagado. O sea, la sociedad tiene ganancias, reporta ganancias, tiene utilidades y no las reparte. O sea, no reparte, las que reparte no son ni siquiera del 8%. Entonces, el capital pagado, ahí tiene derecho a separar. Dice, si no se excluye al socio culpable en los casos previstos en el artículo 226 de este código, a pesar de ser requerida por la sociedad para ello. ¿Sí? Estamos hablando de las causas que vimos del artículo 226, ¿verdad? Nos habla de la condena por falsedad, por delitos contra la propiedad, la quiebra, la interdicción declarada judicialmente para ser comerciante, que lo habíamos analizado. Y de ahí dice, si la sociedad se ha constituido por duración indefinida, si el socio manifiesta su voluntad de separarse, en este caso es necesario un aviso previo, por lo menos con un ejercicio social de anticipación. Yo me voy a... si la sociedad es de duración indefinida, entonces el socio puede separarse, pero lo tiene que hacer con un ejercicio social. Si voy a hacer un ejercicio social, yo me quiero separar de la sociedad. Tengo que hacerlo antes del ejercicio social siguiente. A eso se refiere. Un ejercicio social con anticipación, ¿verdad? Así se hace. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Porque veo que algunos están saliendo, no sé si será porque no les interesa el curso, o no tienen datos, pero esto va a ser parte del examen final, ¿verdad? O sea, espero que lo puedan ver aunque sea en YouTube, ¿verdad? Entonces, es por cuestiones de conexión. ¿Hay alguna duda de esto? A ver, Karen Ramírez. Todo claro, Lick. Bien. Licenciado Jorge. Buenas noches, Lick. Gracias, ¿no? Está claro todo, Lick. Ok. Bueno, entonces sigamos, si fueran tan finos. Vamos a seguir. Bueno, causas de separación en las sociedades accionadas. Por ejemplo,
Dice, cuando no se reparten utilidades en la forma que establece el artículo 229, numeral primero del Código de Comercio, o cuando la sociedad cambió de objeto, prorrogue su plazo, traslade su domicilio al extranjero, se transforma en ejecución. Artículo 231 del Código de Comercio. Analizamos primero el 229, numeral 1. Y dice derecho de separación en las sociedades accionadas. Dice, en las sociedades por acciones, los socios pueden obtener su separación en el caso del inciso 1 del artículo 229. El inciso 1 del artículo 229 habla, dice, si la sociedad, a pesar de tener ganancias suficientes durante los 12 ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades con no menos del 8% del capital social pagado. Y cuando la sociedad cambia su objeto, prorrogue su duración, traslade su domicilio a país extranjero o se transforma en ejecución. Cuando cambia el objeto, ¿qué es? El objeto es el quehacer mercantil de la sociedad. Es una sociedad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Es una sociedad, por ejemplo, bancaria, y su objeto social ahora ya no va a ser la actividad bancaria, sino va a ser la actividad bursátil. O va a ser, por ejemplo, la actividad de una industria automotriz. Entonces el socio ya no quiere estar, el socio quería estar en un banco y no quiere estar en una industria automotriz. No quiere que su dinero se utilice para producir vehículos. Entonces, ahí no desea eso. Prorrogue su duración. Recordemos que de conformidad con el artículo 25 del Código de Comercio, las sociedades pueden constituirse por un plazo determinado o por indefinido. Regularmente es por un plazo indefinido, pero si fuera por un plazo determinado, si la sociedad no quiere seguir al final de ese plazo, pide su. Cuando se traslada el domicilio a país extranjero, la sociedad traslada su domicilio de Guatemala a Costa Rica o de Guatemala a Nueva York o a México, ya no desea seguir, ya no desea. O que la sociedad se transforme, por ejemplo, se transforme de una sociedad anónima a una sociedad responsabilidad limitada, de colectiva anónima, por ejemplo, o viceversa. O se fusione con otra sociedad y no desea seguir, entonces ahí puede separarse. Y dice, el derecho de separación corresponde solo a los accionistas que votaren en contra de la resolución. O sea, para poder seguir la separación, yo tengo que haber votado en contra de esa decisión. Yo tengo que haber votado en contra de que se transforme la sociedad, de que se fusione la sociedad, o que se prorrogue el plazo de la sociedad. Si yo no voto en contra, entonces yo no puedo pedir mi separación. Tendría que votar, ¿dónde se vota en contra? En una asamblea o junta general, que es el órgano de soberanía, el órgano máximo de la sociedad. Ahí pues, se toma esa decisión y la decisión es contraria, el socio se separa porque vota al contrario de esa decisión. Dice, el derecho de separación corresponde solo a los accionistas que votaren en contra de la resolución y debe ejercerse entre los 15 días siguientes a la fecha en que se haya celebrado la asamblea general que tomó el acuerdo correspondiente. Se toma la decisión en asamblea, yo voté en contra y tengo 15 días a partir de esa asamblea para poder separarme de la sociedad. Dice, la sociedad puede proceder a la venta de acciones del socio que se haya separado, siempre que obtenga cuando menos un precio igual a la cantidad del desembolso para liquidar a dicho socio. Si en el plazo de 6 meses no se ha logrado la venta, debe reducirse el capital como se establece los requisitos legales, que eso lo vamos a analizar más adelante cuando hablemos del. Vamos a ver cómo estamos por aquí. Bueno, vamos a analizar aquí. Vamos a ver qué nos toca. Bueno, vamos a seguir analizando esto y vamos a analizar el artículo 232, que es muy importante, que dice responsabilidad del socio excluido separado. Y esta disposición legal es lo que dice. El socio que se separe o fuere excluido de una sociedad quedará
responsable. Dice, el socio que se separe o fuera excluido de una sociedad quedará responsable para con los terceros de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación o exclusión, según sea la naturaleza de la sociedad. O sea, el socio se separa de la sociedad. El pacto contrario en otra sociedad, efecto contrario, pero el socio se separa de la sociedad. ¿Sí? El socio se separa de la sociedad y en ese momento pues, pueden existir operaciones que hayan pendientes. Entonces, va a seguir respondiendo conforme a la responsabilidad que tenga esa sociedad. Por ejemplo, si fuera colectivo, responde a las obligaciones sociales de forma solidaria, subsidiaria y limitada. Y si fuera accionista de una sociedad anónima, responde hasta el monto de sus aportaciones. Eso lo hará, responderá de esa forma con relación a las operaciones, a todas las operaciones mercantiles, todos los negocios que la sociedad haya tenido hasta antes de que él se separe. ¿Sí? Después de separado ya no responde. Y el artículo 233 del Código de Comercio dice, en los casos de exclusión de un socio de la sociedad podrá retener el capital y las utilidades de aquel. Con eso lo vamos a ver más adelante. Nos estamos adelantando un poquito. Bueno, hablemos de la liquidación parcial. Cuando se resuelve la exclusión de un socio, el acto siguiente, la consecuencia legal o jurídica, es que se proceda a liquidar la parte que le corresponde. Aprobar, o sea, liquidar la parte que le corresponde es establecer en esa época de la sociedad las obligaciones pendientes que hay, si hay obligaciones tributarias, si hay obligaciones fiscales, si hay que pagar impuestos, si hay que pagar a los acreedores. Y una vez finiquitado eso, entonces se aprueba la liquidación, pues se fija un plazo para el pago de sus utilidades. Y como les digo, la sociedad va a retener esas utilidades. Lo puede hacer en caso de existir operaciones pendientes. Al terminarse estas, se procede al pago y ese plazo de retención no puede superar los 3 años. Dice retención del capital, eso es lo que vamos a analizar. Dice, en los casos de exclusión de un socio de la sociedad, en los casos de exclusión de un socio de la sociedad podrá retener la parte de capital y utilidades de aquel, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión, debiendo hacerse entonces la liquidación del haber social que corresponda. El plazo de retención no podrá ser superior a 3 años, pero el socio excluido es sustituido por otro, será inmediatamente la liquidación y pago de su cuota. O sea, si el socio es sustituido por otro, ahí entonces se hace inmediatamente la liquidación, ¿verdad? Y el pago de su cuota. Si no, pues habrá que esperar. Vamos a analizar ahora el artículo 234. El código que dice, resuelta la exclusión de un socio, se procederá a liquidar la parte que le corresponda. Y aprobada esa liquidación, la sociedad fijará un plazo prudencial para efectuar el pago de acuerdo a lo prescrito en el artículo anterior. Son 3 años. En caso de desacuerdo entre el excluido y la sociedad, el plazo y las condiciones serán fijados por el juez de primera instancia civil. Todas estas acciones se ventilarán. Todas estas acciones que da lugar al presente artículo se ventilarán en el juicio sumario. Entonces, si hay desacuerdo en cuanto al plazo que se le da que la sociedad fija para poder, después de la liquidación, pues pagarle las utilidades que existan pendientes al socio o el aporte de capital que se le va a distribuir, tenerlo ya por separado o excluido. Entonces, en ese caso en particular, si no se ponen de acuerdo con el plazo, entonces hay que acudir a la vida del juicio sumario y un juez tendrá que determinar cuál es el plazo. Bueno, vamos a seguir analizando. Bueno, vamos a
analizar esto. Quiero que leamos, por favor, el artículo 236. Creo que esto es cuando esto que estábamos hablando ahorita es en caso de exclusión. Ahora vamos a hablar qué sucede si hay una separación. Entonces, ahí la liquidación y el pago es inmediato en la separación. Y el artículo 236 de este código establece, dice, en el caso de los derechos que conceden a los socios los artículos 229, 230 y 231 de este código, ¿verdad? Y si nosotros analizamos el 229, 230 y 231, son casos de separación. Dice, en los casos de los derechos que conceden a los socios los artículos 229, 230, 231 de este código, la liquidación y pago deberá hacerse inmediatamente. Solo en el caso de la exclusión, entonces es cuando la sociedad puede aplicar y puede retener la parte de capital y utilidades que le corresponda al socio excluido, ¿verdad? Hasta que concluir las operaciones pendientes que tiene la sociedad, y acto seguido, entonces ya después se procede a entregarle su parte de capital, ¿verdad? Entonces, sí, el plazo hemos establecido que es hasta de 3 años. En caso de separación, ese acto que acabamos de mencionar es inmediato. Es inmediato. Platiquemos nosotros un poco ahora con respecto a los herederos de las sociedades no accionadas. Bueno, las sociedades no accionadas, recuerden ustedes que son las sociedades que tienen su capital dividido y representado por aportaciones, que no pueden desde ningún punto de vista denominarse acciones ni pueden estar representados por títulos. Y básicamente son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. En este caso en particular, dice, en las sociedades no accionadas, dice, los herederos del socio fallecido, dice, podrán usar, pero solamente de consumo, el derecho que se puede derivar del artículo 43 de este código dentro del término de 3 meses contados a la fecha de la muerte del causante. Y si nosotros bajamos el artículo 43, establece fundamentalmente que es cuando muere un accionista y sus herederos pueden pasar a formar parte de la sociedad. Si quieren ellos derecho de entrar, si quieren ellos entran o no a la sociedad, no es obligación, pero sí es obligación de los demás socios aceptarlos. Dice, salvo el artículo 43 establece, dice, nuevos socios y herederos. Dice, salvo en el caso de las sociedades accionadas, no podrán admitirse nuevos socios sin el consentimiento unánime de los demás. Podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. Este aspecto obliga a estos a entrar a la sociedad, pero a los demás socios, pero sí a los demás a recibirlo. Entonces, en las sociedades no accionadas, en primer lugar, se necesita el consentimiento unánime, no accionadas, reitero, sociedad de responsabilidad limitada, comandita simple y colectiva. En ese tipo de sociedades no pueden admitirse nuevos socios sin el consentimiento unánime del resto de socios. Y en el caso de muerte de cualquiera de los socios, pueden continuar sus herederos en esa sociedad. Esto no obliga a los socios a entrar a la sociedad, pero a los demás socios, a los herederos a entrar a la sociedad, pero sí a los socios para recibirlos. Una cuestión que es importante, dice, si los herederos resuelven no entrar a la sociedad, en el caso que estábamos hablando con anterioridad, o si transcurre el término legal sin manifestar su anuencia a continuar con ella, como no se prohíbe nada en la escritura social, se disolverá parcialmente la sociedad y se liquidará la parte correspondiente a su causante a la fecha de su fallecimiento, y no participarán de los resultados posteriores a ella, sino cuando sean en consecuencia necesaria de los negocios iniciados antes de su fallecimiento. Entonces, ¿de qué plazo está hablando aquí? Es el plazo de 3 meses que está arriba, donde dice, en la sociedad no accionada, los herederos de los socios fallecidos podrán usar, pero solamente de consumo, el derecho que puede derivar del artículo 43 de este código dentro del término de 3 meses contados
de la fecha de la marca del causante. En estos términos, ellos pueden beneficiarse de las utilidades que estén pendientes a repartir, y para poder pasar a formar parte de la sociedad, ellos tienen 3 meses. Si no ejercen ese derecho y no pasan a formar parte de la sociedad, entonces la lógica nos empuja a establecer, como lo dice este artículo, que se va a proceder a liquidar la parte de ese socio del socio fallecido, porque sus herederos no quisieron entrar a formar parte de la sociedad, y en ese caso, entonces, se va a hacer una liquidación parcial en los términos que hemos explicado en las disposiciones anteriores, en donde la lógica nos empuja a establecer que se van a cumplir con las obligaciones pendientes de la sociedad, las obligaciones fiscales, las deudas, de cualquier otro tipo de obligaciones, y ya pues las utilidades se le repartirán a los herederos. Dice, liquidada la parte del socio fallecido, los socios que continúan en la sociedad tendrán derecho a un plazo que no excede de 2 años para pagarla. En caso de desacuerdo, se procederá como determina el artículo anterior, para pagar esa participación de la sociedad. Bueno, no sé si tienen ustedes alguna duda. ¿Alguna duda? Hoy, licenciado Jorge, ¿hay alguna acotación que quisiera usted hacer? Gracias, Lick. Fíjese que tengo una duda. Ajá. En el artículo 235, Ah, ahí donde dice, pero solamente de consumo, cuando habla que los herederos del socio fallecido podrán usar, pero solamente de consumo, esa partecita, ¿a qué se referirá específicamente, Lick? Que no muy fíjese entiendo que ahí que... yo creería que debe de ser, me parece, que deben ser las utilidades que estén pendientes. Si hay algunas utilidades pendientes que ya hayan sido liquidadas, ¿verdad? Porque en el ejercicio social, como usted nos ha explicado aquí, pues se tiene que, para poder distribuir utilidades en los socios, la sociedad tendrá que cumplir con su pasivo, ¿verdad? Pagar salarios, Ajá. trabajadores, obligaciones fiscales, y yo me imagino que esa es la parte que ya queda libre. Entonces, me parece que ese es el derecho de consumo al que ellos tendrán derecho, no sé si me equivoco. Creo que la lógica nos empuja a establecer que eso debe ser. Sí, realmente no muy entiendo la redacción de ese artículo, ¿no? Porque como que no tiene relación, Sí, como que no tuviera relación con el hecho de que ellos puedan ser admitidos como socios, si lo quieren, pero no entiendo por qué dice, pero solamente de consumo. Es extraña esa redacción. sí, bastante. Dice el socio que, ¿dónde es eso? ¿En qué artículo? 235, ¿verdad? 235. Dice, en la sociedad no accionada, los herederos del socio fallecido podrán usar, pero solamente de consumo, dice, el derecho que puede derivar del artículo 43 de este código dentro del término de 3 meses contados de la fecha de la muerte del causante. Sí, la verdad que está un poquito confuso. Está un poquito confuso. Me parece que son las utilidades, eso es lo que yo creo, pero bueno, podemos investigarlo y ver si en la siguiente clase podemos ampliar ese tema, ¿verdad? Gracias, Leo. Ok. Bueno, vamos a platicar ahora, vamos a hablar un poquito ya de la liquidación total de la sociedad. Vamos a analizar este tema, que es un tema también muy importante. La liquidación de la sociedad, pues es una institución que nos establece una serie de actos para la realización del patrimonio social. Cuando nosotros realizamos el patrimonio social, pues se va a pagar prácticamente el pasivo, como nos hablaba el licenciado Jorge en su oportunidad. Se pagan salarios, créditos, obligaciones tributarias, fiscales, las utilidades, ¿verdad?
Y la lógica nos lleva a establecer que luego el aporte de capital en el artículo 241, bueno, está el fundamento legal de esto. Hay compañeros que ya va a terminar la clase y están tratando de entrar. Me parece que debe ser porque tienen problemas de conexión, ¿verdad? Deben haber algunos que tienen problemas de conexión. Bueno. Entonces analizamos el artículo 241. Dice, disuelta la sociedad, entrará en liquidación. O sea, primero se debe acordar la disolución de la sociedad. Creo que me salté mucho, perdón, sí me salté, perdonen, si me fui hasta la playa y ustedes estaban todavía en la gasolinera. Perdón. Bueno, vamos a analizar la disolución. Bueno, perdonen, sí me fui muy adelante. La disolución total de la sociedad consiste en una institución de carácter dogmático, sustantivo, mercantil, en el que se establecen ciertas y determinadas causas que al configurarse estas causas, al generarse en el mundo fenoménico exterior, al tener una onticidad, y valga la redundancia, vida, onticidad la tendrán pues esas causas y no así la disposición legal, es cuestión totalmente diferente. Las normas tienen una construcción lógica y lo que ya se establecen los presupuestos, las hipótesis que están ahí, pues al momento de materializarse tienen efectos jurídicos determinados en la norma, ¿verdad? Entonces, la disolución de la sociedad fundamentalmente consiste en una serie de actos que están determinados en la ley o en el contrato social, la escritura social, que al momento de que estos actos se susciten, tengan una realidad óntica en el mundo fenoménico exterior. Entonces, lo que provocan es el término, el fenecimiento de la sociedad, o sea, afectan la existencia de la sociedad. Y su principal efecto es que la sociedad ya no puede seguir operando, ¿sí? Y provoca su liquidación. Y eso genera la extinción de la personalidad jurídica y que la sociedad deja de existir, deja de tener una realidad óntica. ¿Sí? Si nosotros analizamos el artículo 237 del Código de Comercio, que hemos venido analizando en esta noche, establece, dice, causas. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes razones. Dice, vencimiento del plazo fijado para la escritura. Recordemos que la sociedad se puede establecer, fundar por un plazo fijo o por un plazo indeterminado. De ahí dice, imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o quedar consumado. La sociedad tiene un objeto. Por ejemplo, se creó una sociedad porque los socios montaron un complejo habitacional, decidieron construir casas en un complejo habitacional y venderlas. Entonces, cuando se vende la última casa, cuando se vende el último lote, cuando se construye la última casa, pues se acabó el objeto social de la sociedad y ya no es posible seguir con ese objeto social, por lo tanto deben de. Es una causa de disolución. El artículo tercero dice, resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria. Los socios se reúnen en Asamblea General, órgano de soberanía, dependiendo del tipo de sociedad, en una Asamblea General o en una Junta General, y entonces realizan una votación y deciden ya no continuar con la sociedad. Dice, la pérdida anual del 60% del capital pagado. Se realiza una actividad comercial y la actividad comercial de la sociedad no es muy fructífera y entonces pierden el 60% del capital aportado. Por eso es que en ese caso, pues entonces es una causal de disolución. De ahí dice, la reunión de las acciones o aportaciones de una sociedad en una sola persona, excepto en la sociedad de emprendimiento. Si una sociedad, si una persona compra la totalidad de las acciones, por eso es que se han visto que hay sociedades que un socio tiene el 99% de las acciones y otro solo el 1%, porque él no puede tener la totalidad de las acciones porque eso es una una causal de disolución o causa de disolución. Dice las previstas en la escritura social debe establecer ciertos y determinados presupuestos, ¿verdad?, para poder disolver la sociedad.
y los casos específicamente determinados por la ley, ¿verdad? Que son los que están aquí. Vamos ahora a analizar un poquito nosotros los siguientes artículos. Y el artículo 238 dice, en el caso del inciso primero del artículo anterior, que habla del vencimiento del plazo, dice, la disolución de las sociedades se realizará por el transcurso del plazo fijado en la escritura social, salvo lo previsto en el artículo 25 de este código. En el artículo 25 habla de una prórroga, es decir, cuando los socios deciden, antes de que termine el plazo, prorrogar el plazo de la sociedad. Entonces ahí ya no aplica esto. O en el caso de la prórroga extemporánea, ¿verdad? Que eso lo habíamos visto en el artículo 25, si quieren lo vamos a volver a tocar, pero eso ya lo vimos, es parte de son parciales. Entonces eso tiene que manejarse con mucha astucia y con mucha sagacidad. Dice, la prórroga de la sociedad debe formalizarse desde el artículo 25. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Sin embargo, pero el artículo 24 dice plazo. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse por plazo indefinido. Dice prórroga. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Yo creo que más que todo la prórroga de la sociedad debería ser la prórroga del plazo de la sociedad, pero bueno, cuestiones de que el legislador quiso dejar eso así. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios, cuya acreeduría conste en título que llena los requisitos de ejecutivo, usarán un término de 30 días contados desde la última publicación para protestar la prórroga. Igual derecho tendrán los acreedores de la sociedad. El efecto de la protesta se da para los primeros, que puedan ejercitar sus derechos sobre la participación social del deudor, y para los segundos, que puedan ejercitar sus acciones en la forma que determinan las sociedades regulares. La prórroga extemporánea requiere el consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas, en las sociedades y las accionadas, una mayoría cuando menos del 80% del capital pagado a la sociedad. Los accionistas disidentes tendrán derecho a separarse de la sociedad, comunicándolo por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que haya tomado la resolución correspondiente. Y vencido el plazo de la sociedad, cualquiera de los socios podrá pedir la liquidación de la misma siempre que su petición la haga antes de que se emita la convocatoria de la Junta, en la cual se resolverá sobre la prórroga temporal. Entonces, dice, vamos a ver, dice, de pronto, seguimos con el artículo 237, entonces, en el caso del inciso primero, el artículo anterior, la disolución de la sociedad se realizará con el transcurso del plazo fijado en la escritura social, salvo lo previsto en el artículo 25. ¿Cuál es ese salvo? La prórroga ordinaria o extemporánea de la sociedad. El plazo de la sociedad es el código, pero es del plazo de la sociedad. Que si tan pronto conozcan los administradores la existencia de cualquier causa de solución, lo consignarán en acta firmada por todos y convocarán a una junta o asamblea general. ¿Esa acta dónde debe lograr? Pues en el libro que también lleva el órgano de administración. Tan pronto conozcan los administradores la existencia de cualquier causa de solución, lo consignarán en acta firmada por todos y convocarán a una junta o asamblea general que deberá celebrarse en un plazo, en el plazo más breve posible, y en todo caso, dentro del término del mes siguiente a la fecha del acta. Bueno, entonces, conocida una causa de disolución, los socios deben convocar inmediatamente a asamblea o junta, lo más breve posible, y si no, términos de un mes. Dice, si en la junta o asamblea general se decide subsanar la causa de disolución y modificar la escritura social para continuar sus operaciones, alternativamente acordar la disolución de la sociedad, lo resuelto se elevará a la escritura pública y se inscribirá en el registro mercantil. ¿Qué quiere decir eso? Que los socios, hay una causa de disolución, por ejemplo, que este era el plazo, ¿verdad? O hay otra ahí, entonces se celebra se decide modificar la escritura constitutiva, para eso se discute dentro de la misma asamblea, entonces ya se subsana esa causal de disolución. Dice, si existiendo causa de disolución, los socios resuelven continuar la sociedad y modificar la escritura social, los acreedores gozarán de los derechos que consigna el artículo 25 de este código. ¿Qué derechos tienen? Los derechos que habíamos analizado antes, y oponerse a la prórroga de la sociedad cuando hay un plazo determinado,
para que se pueda pagar sus acreedurías, las deudas pendientes de estos acreedores. Dice, si a pesar de existir causa de solución, no se tomara resolución que permita que la sociedad continúe, dice, si a pesar de existir causa de solución, no se tomara resolución que permita que la sociedad continúe, cualquier interesado podrá recurrir ante un juez de primera instancia civil en juicio sumario a fin de que declare la disolución, ordene la inscripción en el registro mercantil y nombre el liquidador en defecto de los socios. ¿Sí? Entonces, si a pesar de que existiera una causa, no se toma una decisión con respecto a esa causa en asamblea para poder liquidar la sociedad, cualquier interesado, y cuando habla de interesado pueden ser acreedores de la sociedad, ¿verdad? O cualquier socio también puede promover la demanda en el juez de primera instancia civil en juicio sumario con el fin de declarar la disolución. Esa disolución debe inscribirse en el registro mercantil y debe realizarse la escritura correspondiente, ¿verdad? Dice publicación. La declaratoria de disolución se publicará de oficio en el registro mercantil por 3 veces durante el término de 15 días en el diario oficial y en otros de mayor circulación del país. En el mes siguiente a la última publicación, cualquier interesado podrá demandar judicialmente la cancelación de la inscripción de la disolución si hubiera existido causa legal para declararla. Entonces, hecha la declaratoria de disolución, entonces se publica de oficio en el registro mercantil, por el registro mercantil, es decir, que va a hacer la publicación 3 veces durante el término de 15 días en el diario oficial y de mayor circulación. Dentro del mes siguiente de esa publicación, cualquier interesado podrá demandar la cancelación de dicha inscripción de la disolución, o sea, oponerse a la disolución, porque tiene alguna causa fundada, por ejemplo, acreedores de la sociedad. Prohibición de nuevas operaciones. Dice, los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad. Al acuerdo de disolución total o a la comprobación de la causa de disolución. Si contravinieren esta previsión, los administradores serán solidarios y limitadamente responsables. Si acordada la disolución, ya no pueden hacer nuevas operaciones sociales. Y los administradores que ejecuten esas nuevas operaciones sociales, pues, lógicamente que van a ser responsables ante la sociedad por los daños y perjuicios que pues, pudieran irrogarle. Bueno, nos vamos a quedar por aquí, porque ya son las... En la siguiente clase vamos a hablar un poquito de lo que es la liquidación, ¿verdad? Entonces, ¿habrá alguna duda? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Señores, niños, niñas. No, por el momento no, gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a despedir de ustedes por esta noche. Quiero desearles una feliz noche, que estén bendecidos y que Dios los libre de todo mal, y sobre todo de esta enfermedad, este virus. Y espero que nos sigamos viendo la próxima semana, que ya es nuestra recta final. La próxima semana pues terminamos el curso y esperamos, por lo visto no vamos a poder terminar todo el curso, pero lo que hemos visto, que es un porcentaje muy alto, lo hemos analizado bien y lo hemos explicado bien. Creo que ese es el objetivo.